Bienvenido, mi esclavo, fueron las primeras palabras que me dijo, aunque sabía que estaba allí para saludar formalmente a su familia. No podía creer lo que escuchaba y exclamé sorprendido. La madre de mi prometido sonrió mientras me observaba de cerca. Oh, con una expresión tan pobre, ¿no eras un esclavo después de todo? Al escuchar esto, Dylan, el esposo en el que confiaba, me traicionó inesperadamente. Al mirarme a la cara, Dylan se rió entre dientes. Pareces un mendigo. Me gustaría ver cómo son tus padres. Podrían desmayarse si vinieran a una casa rica como la nuestra. Dylan y su madre seguían despreciándome. Incapaz de soportar que me insultaran más, discretamente envié un mensaje a mi padre mientras no miraban. Él respondió de inmediato, voy en camino. Necesito tomar un poco de aire fresco afuera, dije. Ya no podía soportar escuchar las calumnias de Dylan y los demás. Ashley, no huyas. La risa desagradable de Dylan resonó. Me levanté de la mesa y decidí esperar a que llegara mi padre. Apenas 10 minutos después, la madre de Dylan, que debería haber conocido a mi padre, se sorprendió y puso cara rígida. Soy Ashley Witte. Cumplí 30 años este año. Trabajo como empleada administrativa en una pequeña empresa llamada Simpson Machinery y hasta ahora he vivido discretamente. Por lo tanto, no uso maquillaje llamativo, solo cosméticos básicos y elijo ropa principalmente en azul marino o negro. Llevo gafas con lentes fuertes y gruesas. La razón por la que he sido tan minuciosa es la siguiente: mi padre tiene un trabajo notable y me ha influido desde que era una niña. Es actor. Era muy popular cuando era joven y a menudo estaba rodeado de mujeres cuando salía. Según he oído, aparece con frecuencia en la televisión, a menudo en papeles secundarios, y tiene un cierto nivel de fama. En la escuela secundaria, enfrenté muchas dificultades por culpa de mi padre. Los compañeros de clase le pedían un autógrafo y sus padres me presionaban para que lo conociera. Como me negaba a estas demandas, a menudo me criticaban. Me consideraban una persona astuta. También sufrí acoso por parte de mis compañeros de clase que me envidiaban. No quería molestar a mi padre ni que los que me rodeaban me vieran como una fanfarrona. Para solucionar este problema, me vestí de forma sencilla y fui a una escuela secundaria donde nadie me conocía. Afortunadamente, el nombre Witte es muy común y pude llevar una vida normal en la escuela secundaria. Gracias a mi apariencia modesta, los hombres no se me acercaban, por lo que podía pasar mis días escolares sin preocupaciones. Me encantaba hablar de dibujos animados con mis amigos y era cuando me sentía más feliz. Era inexperta en el amor cuando conocí a mi prometido, Dylan, en el trabajo. Dylan trabaja para una empresa que se encarga del alquiler de fotocopiadoras, que se utilizan con frecuencia en mi lugar de trabajo. No teníamos muchas interacciones. Él venía periódicamente para mantener las fotocopiadoras y ocasionalmente intercambiamos saludos. Nuestra relación cambió el día que se estropeó la fotocopiadora. Ese día, estuve trabajando duro desde la madrugada para preparar los documentos para una reunión del día siguiente. Sin embargo, durante mi trabajo, la fotocopiadora se paró de repente. Estaba perdida. Sin ella, no podría prepararme para la reunión a tiempo, así que me puse en contacto rápidamente con Dylan. Se acercó de inmediato y empezó a revisar la fotocopiadora. ¿Puedes arreglarla?, pregunté preocupada, y Dylan respondió con una sonrisa, no te preocupes, me encargaré yo. En ese momento, me cautivó la sonrisa de Dylan. Al final, la fotocopiadora no se pudo arreglar, pero Dylan consiguió una máquina de repuesto. Gracias a eso, los documentos se completaron a tiempo y la reunión transcurrió sin problemas. Atraída por Dylan, seguí acercándome a él. Le pedí su número de teléfono y lo contacté con frecuencia. Finalmente, le confesé a Dylan y empezamos a salir. Dylan fue muy amable durante nuestra relación, siempre mostrando consideración. Nunca lo vi enojado. Sentí que incluso si conociera mi verdadero yo, seguiría tratándome con calidez. Con ese pensamiento, le propuse matrimonio a Dylan 3 meses después de que empezáramos a salir. Aceptó de inmediato y me sentí muy feliz con su respuesta. Sin embargo, había una cosa que me preocupaba, mi apariencia. Llevaba mucho tiempo usando gafas gruesas. Incluso en las citas, siempre elegía ropa modesta. Era un hábito de larga data que era difícil de cambiar. En realidad, me parezco mucho a mi padre,
con rasgos faciales distintivos. A menudo las chicas me envidiaban durante la escuela secundaria. Los chicos también me juzgaban por mi apariencia, lo que me llevó a experiencias dolorosas. Pero con Dylan, pensé que seguramente no habría ningún problema. En el futuro, especialmente por el bien de mi amado Dylan, había estado contemplando cambiar mi apariencia gradualmente. Me guardé este pensamiento para mí, pero después de nuestro compromiso, comencé a sentirme cada vez más incómoda. Dylan me había parecido muy amable antes de nuestro compromiso, pero últimamente, había comenzado a mirarme por encima del hombro con palabras y acciones despectivas. Recientemente, fuimos a una feria de novias para decidir un lugar para nuestra boda. La sugerencia vino de Dylan y fui allí por invitación suya. El lugar al que me llevó era un mundo glamoroso. Era una lujosa casa de huéspedes adecuada para una gran boda con más de 100 invitados. Al ver esto, no pude ocultar mi sorpresa. Desde mis días de estudiante, he tenido pocos amigos cercanos y quería evitar sobresalir. Había esperado una boda en un lugar pequeño. Honestamente, quería irme de inmediato. Sin embargo, Dylan estaba disfrutando el momento y no podía decir nada. Por lo tanto, aguanté el tiempo con paciencia. Después del recorrido por los lugares de la boda, hicimos una pausa en una cafetería. Dylan estaba de muy buen humor. El lugar de la boda que acabamos de ver era maravilloso. Prefiero una ceremonia más glamurosa, dijo Dylan mientras bebía su café. Parecía que podríamos terminar eligiendo el lugar anterior. A toda prisa, expresé mi deseo por el tipo de ceremonia que quería. Creo que una ceremonia tranquila tampoco estaría mal. Especialmente no me gusta sobresalir. Creí que el tipo Dylan escucharía mi deseo. Sin embargo, esa no era la realidad. Dylan me miró y se rió burlonamente. De hecho, para alguien modesto como tú, una ceremonia llamativa como esa podría no ser adecuada. Además, ¿hay algún vestido que se ajuste a tus gruesas gafas? ¿Qué? Estaba desconcertado por sus palabras. Pero una boda se trata de unir familias. Mi familia es rica y necesitamos tener una ceremonia de cierto estándar, agregó Dylan. Me quedé sin palabras. El Dylan que alguna vez fue gentil de repente comenzó a mirarme por encima del hombro. Este cambio me hirió profundamente. Deberías quedarte callado y seguir mis instrucciones. Deberías estar agradecido de que alguien sencillo como tú pueda casarse conmigo, dijo Dylan de repente con una expresión seria. Me quedé sin palabras. La expresión fría de Dylan incluso me asustó. Sin embargo, justo después de eso, Dylan dijo con una sonrisa, yo decidiré todo. Solo necesitas decir que sí y seguirme. ¿Entendido? Sí. No sabía cómo responder y solo pude sonreír confundida. Tal vez mi compromiso con Dylan fue un error. Pero ahora, es demasiado tarde para cambiar el pasado. Ya anuncié nuestros planes de matrimonio a mi lugar de trabajo y a mis padres. Aún así, sigo amando a Dylan. Tal vez el tipo de Dylan que conocí antes del compromiso regrese algún día. Sin embargo, Dylan continuó con sus duras palabras. Cada vez, mi corazón se dolía lentamente. Aún así, no podía obligarme a desagradarme Dylan. Incluso cuando pienso en separarme de Dylan, los recuerdos del tipo de Dylan permanecen en mi corazón. Todavía amo profundamente a Dylan. Confundida, continué nuestro compromiso. Entonces, un día, sucedió algo que me confundió aún más. Fue el día en que Dylan hizo los arreglos formales en el lugar de la boda. Después de visitar varios lugares, Dylan eligió la lujosa casa de huéspedes que visitamos primero. Declaró con confianza, después de todo, una ceremonia lujosa me conviene. Sin embargo, puede que sea demasiado para ti. Dylan se rió, doliendo mi corazón. Después de eso, nos dirigimos a esa casa de huéspedes para proceder con los arreglos del lugar de la boda. En el camino, me encontré con una persona inesperada. Dylan, mamá. ¿Por qué estás aquí? Dylan se sorprendió al verla. Entonces Dylan me la presentó. Ashley, esta es mi madre. Mamá, ella es Ashley Witte, mi prometida. Te he hablado de ella. Su madre me saludó con una sonrisa. Así que eres la prometida de Dylan. Pareces muy seria. ¿Dónde trabajas?
Seguramente debe ser una empresa de primera. Esta reunión fue mi primer encuentro con ella. Le respondí nervioso, trabajo en un puesto administrativo en Simpson Machinery. Al oír esto, ella pareció desconcertada. ¿Simpson Machinery? ¿Dónde está eso? Dylan se unió a la conversación. Simpson Machinery es uno de mis clientes, una pequeña empresa con unos 30 empleados. No es de extrañar que no lo sepas, explicó. Ella frunció el ceño. Pensé que tu prometida estaría trabajando en una empresa más prestigiosa. Una empresa tan pequeña no paga mucho, ¿verdad? ¿Estás planeando molestar a Dylan? Lo siento. De hecho, no gano un salario alto en mi trabajo actual, por lo tanto, no tuve más remedio que disculparme con ella. Respiró profundamente y dijo, de todos modos, quiero que dejes de depender de Dylan. Nuestra familia tiene una larga historia. No podemos permitir que alguien de origen desconocido nos moleste. Mientras asentía confundido por sus palabras, se acaloró más y continuó. En primer lugar, ¿qué clase de personas son tus padres? ¿Trabajan para una empresa de buena reputación?, me interrogó enojada. ¿Mi padre es un...? Dudé en responder. Mi mirada se dirigió a su bolso porque había un objeto familiar en él. Al verme en silencio, Dylan habló. Mamá, cálmate. Pronto traeremos a Ashley para una presentación formal. Bueno, no tengo muchas ganas, me miró con tristeza. Su primera impresión de mí fue muy mala. El camino hacia el matrimonio parecía más difícil de lo que había pensado, y suspiré en silencio. Entonces, llegó el día de la cena familiar. Vaya, murmuré, parada frente a la casa de la familia de Dylan, asombrada. La vista estaba más allá de mi imaginación. Como su madre había mencionado un linaje noble, sabía que la familia de Dylan era rica, pero la realidad era abrumadora. Había una gran puerta automática e incluso un ascensor instalado dentro de la casa. Afuera, había más de 10 autos de lujo alineados, la mayoría de ellos autos extranjeros. Probablemente este era el pasatiempo de su padre. Dylan comenzó a hablarme en un tono ligero. Mi padre no está en casa hoy por trabajo. Está solo mamá, así que todo será como siempre. Aunque Dylan estaba sonriendo, mi expresión se endureció por las duras palabras que había recibido de ella antes. Estaba seguro de que hoy también recibiría algún tipo de sarcasmo. Con esa ansiedad, seguí a Dylan hasta la sala de estar donde su madre me esperaba. Disculpa por lo del otro día, le dije. Inmediatamente después, pronunció una frase increíble. Bienvenida, mi esclava. Sabiendo que venía a saludar formalmente a su familia, estas fueron las primeras palabras que dijo. Oh. No podía creer lo que escuchaba y exclamé sorprendido. Ella sonrió mientras me observaba de cerca. Oh, con una expresión tan pobre, ¿no eras un esclavo después de todo? Solo necesitaba a alguien a quien pudiera usar gratis. ¿Qué quieres decir con esclavo? Sus palabras eran dolorosas de escuchar. Entonces, se echó a reír alegremente. Escuché de Dylan. Dijo que está bien tratarte como un esclavo. Parece que Dylan solo quería una persona sumisa con quien casarse. Pobre de ti. Dylan, ¿qué es esto? Sorprendida, le pregunté a Dylan. Esto debía ser una broma. Quería creer que lo era. Sin embargo, Dylan, quien se suponía que debía apoyarme, mostró una traición increíble. Al mirarme a la cara, Dylan se rió entre dientes. Pareces un mendigo. Me gustaría ver cómo son tus padres. Diciendo esto, Dylan continuó riendo a carcajadas. Tener a alguien que me obedezca incondicionalmente es atractivo, ¿no? De todos modos, si tus padres vinieran a una casa rica como la nuestra, probablemente se desmayarían. Dylan y su madre continuaron despreciándome. Luego lanzó una pregunta maliciosa con una mueca de desprecio. Por cierto, ¿qué tipo de trabajo tiene tu padre? No está desempleado, ¿verdad? De ninguna manera, respondió Dylan a su madre mientras se reía a carcajadas. Mamá, eso ni siquiera es un trabajo. Está claro que los padres de Ashley no tienen un trabajo fijo. Oh, me estoy riendo tanto que me duele, añadió su madre. Dylan y su madre seguían menospreciando a mis padres. Hacían suposiciones sobre su baja educación y su apariencia modesta.
Estaba furiosa y apretaba los dientes mientras escuchaba sus palabras. No podía tolerar su actitud irrespetuosa. Ser insultada de esta manera era más de lo que podía soportar. Sin que ellos se dieran cuenta, envié en secreto un mensaje a mi padre: por favor, ven ahora mismo. Mientras enviaba el mensaje, también le envié a mi padre el mapa que había recibido previamente de Dylan. Se suponía que hoy era el día libre de mi padre. Se relajaría. Afortunadamente, mi padre respondió de inmediato: voy en camino. Al ver la respuesta de mi padre, me sentí un poco aliviada. Luego me dirigí a Dylan y a su madre. Necesito tomar un poco de aire fresco afuera. Ya no podía soportar sus palabras hirientes. Decidí esperar en silencio afuera hasta que llegara mi padre. Está bien, entonces. Ahora, Dylan, sigamos con nuestro café. Solo los dos, dijo su madre, que parecía contenta de estar sola con Dylan. Ashley, no huyas. La fuerte risa de Dylan resonó mientras yo salía de la escena y esperaba a mi padre. 10 minutos después, mi padre apareció con gafas de sol oscuras. Ashley, ¿qué pasa? ¿No se suponía que hoy debías estar en la casa de tu prometido para una fiesta de bodas? Me sorprendí cuando de repente me llamaste, preguntó mi padre con una expresión perpleja. Papá, no puedo soportarlo más. Al escuchar esas palabras, me sentí aliviada y comencé a llorar. Las lágrimas no paraban. ¿Qué pasó, Ashley? Mi padre comenzó a entrar en pánico al verme llorar. Le conté todo lo que había sucedido, cómo había cambiado el comportamiento de Dylan después de nuestro compromiso y cómo su madre había conspirado para degradarme. Es insoportable oírles burlarse de ti aunque ni siquiera te conozcan, dije entre lágrimas. Mi padre escuchó en silencio mi historia, con una ira tranquila visible en su rostro. Entonces le conté algo sobre la madre de Dylan. En ese momento, mi padre se rió suavemente, se quitó las gafas de sol y me las entregó. Entremos. Es hora de hacer que quienes te hicieron daño se arrepientan de sus acciones. Con estas palabras, reafirmé mi resolución. Mis sentimientos por Dylan se habían desvanecido por completo, reemplazados solo por un deseo de venganza. Yo también he tomado una decisión. Haré que se arrepientan de esto, declaré mientras me ponía las gafas de sol que mi padre me entregó. Luego regresamos al interior de la casa familiar de Dylan. Apareciendo ante ellos, mi padre y yo nos quedamos de pie con confianza. Los hemos hecho esperar, anuncié con las gafas de sol puestas. Dylan parecía desconcertado. ¿Por qué las gafas de sol de repente?, preguntó, incapaz de ocultar su confusión. Su madre, que al principio había estado sonriendo levemente, se sorprendió al ver a mi padre a mi lado. Era la primera vez que veía a alguien congelarse de la sorpresa. Tal vez estaba planeando decir algo cuando volviera, pero sus planes se vieron frustrados. Estaba listo para empujarla a un abismo de arrepentimiento. Ella ya debía saber la verdadera identidad de mi padre. Mi padre se dirigió a ella en voz baja. Entonces, ¿soy el padre del esclavo? Su voz era tranquila, pero no había sonrisa en sus ojos, y sus hermosos rasgos parecían aún más imponentes. ¿Qué?, exclamó su madre, sorprendida. Al ver a mi padre, su rostro se puso rígido por el asombro. ¿Por qué? ¿Por qué está Tony aquí? ¿Es esto algún tipo de broma? Estaba claramente nerviosa, sus mejillas se tiñeron ligeramente de rojo e incluso parecía algo complacida. Sus ojos brillaban casi como los de una niña. Dylan estaba demasiado aturdido para comprender la situación. Sin responder a su pregunta, mi padre simplemente observó a Dylan y a su madre. Ella se encontró con la mirada de mi padre y parecía avergonzada, lo que parecía bastante cómico. Entonces, Dylan, un poco sereno, preguntó, ¿Tony? ¿Es un conocido tuyo, mamá? Parecía que Dylan aún no sabía quién era mi padre. Mi padre era bastante conocido entre la generación de su madre, pero tal vez no tanto entre los más jóvenes. En ese momento, ella le dirigió a Dylan una mirada severa. Dylan, no digas cosas tan irrespetuosas. Este es Tony White, un actor famoso y mi primer amor. ¿De verdad?, respondió Dylan con incredulidad. Su madre se volvió rápidamente hacia mi padre, sonriendo alegremente. Soy una gran fan tuya, Tony. Mira esto.
Sacó rápidamente algo de su bolso y se lo mostró a mi padre. Este es un llavero que conseguí de tu club de fans. He sido una gran fan tuya durante muchos años, le declaró su entusiasta fanatismo a mi padre. Mamá, Dylan estaba desconcertada por su repentino cambio. Continuó hablando con entusiasmo con mi padre, claramente emocionada de tener a su actor favorito frente a ella. Sin embargo, la expresión de mi padre mientras la observaba era muy severa. Luego, rompiendo su silencio, finalmente habló. Entiendo que eres fan mío. Sin embargo, de hecho trataste de tratar a mi hija Asley como una esclava, ¿no es así? ¿Qué? Se sorprendió por esta repentina referencia a la realidad y su expresión cambió drásticamente. Su rostro palideció de miedo y su cuerpo comenzó a temblar levemente. Ignorando eso, mi padre continuó con severidad, además, es extremadamente grosero etiquetar a alguien que nunca has conocido como desempleado. Ante las palabras de mi padre, ella comenzó a temblar visiblemente. No, eso es. No sabía que eres el padre de Asley, Tony. Si lo hubiera sabido, realmente lo habría recibido en la familia. ¿Verdad, Dylan? Sí, Dylan parecía presionado por la insistencia de su madre. Mientras tanto, ella se disculpaba desesperadamente con mi padre. Me quedé consternado por la escena. Hasta que llegó mi padre, ella nos había menospreciado a mí y a mi padre, pero cambió completamente su actitud al verlo. Solo pude sentirme decepcionado por su comportamiento contradictorio. Al mirarlo más de cerca, Asley se parece a ti y es muy atractiva. Mis palabras anteriores fueron solo por celos, temiendo que pudieran llevarse a mi hijo. Si hubiera sabido que eras tú, Tony, habría mostrado mucho más respeto, dijo, tratando desesperadamente de causar una buena impresión en mi padre. Mi padre apenas podía ocultar su irritación por su comportamiento. Al presenciar el intercambio, tomé mi decisión. No podía dejar que mi padre soportara esta carga por más tiempo. Tenía que resolver este problema yo mismo. Entonces le dije, esto termina mi compromiso con Dylan. No seré parte de tu familia. ¿Qué? Asley, por favor perdona mis desafortunadas palabras. No puedo soportar la idea de perder la oportunidad de ser una familia con Tony. Por favor, reconsidera, trató de persuadirme mientras contenía las lágrimas. Pero dada su conducta anterior, no podía confiar en sus palabras. La miré con calma. Sin embargo, ella parecía todavía tener esperanzas de que pudiera cambiar de opinión. Se volvió hacia mí y sonrió cálidamente. Asley, ¿quieres casarte con Dylan, no? De ahora en adelante, no me opondré a eso, y no hay necesidad de preocuparse. Aceptaré cualquier cosa sobre ti. Estaba pidiendo frenéticamente una familia con mi padre y yo. A pesar de sus declaraciones anteriores, su disposición a aceptar cualquier cosa ahora era opuesta a sus palabras anteriores. Incluso sentí desprecio por ella cuando siguió cambiando su postura. Dije en voz baja, me niego. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Parecía incapaz de captar mis palabras e inclinó la cabeza. Entonces dije con más claridad y contundencia, no quiero ser parte de tu familia. ¿Qué dijiste? Se sorprendió por mi voz fuerte y parecía confundida. La confronté con la profundidad de mis sentimientos. Todo lo que hiciste fue menospreciar el lugar donde trabajo, ¿verdad? Y también dijiste cosas horribles sobre mi padre. No puedo perdonar eso. Le expresé claramente mis sentimientos. Ella se dio cuenta de que era inútil seguir persuadiéndome y se volvió para mirar a mi padre. Entonces comenzó a hablarle amablemente. Asley lo dice, pero Tony, tú también deseas la felicidad de tu hija, ¿verdad? Tenemos bienes y ella puede ser feliz con nosotros. Ciertamente, algunas personas piensan que el dinero puede comprar la felicidad, pero mi opinión es diferente, dije. Tal vez percibiendo mis sentimientos, mi padre expresó su oposición. Asley valora el amor más que el dinero. Y no te preocupes, nuestra familia tiene fondos suficientes. Gano un ingreso decente como actor. Ella se quedó sin palabras. No era de extrañar, dado que mi padre es un actor muy conocido que aparece con frecuencia en dramas. Gana un ingreso significativo y no tenemos problemas económicos. Nuestra familia es rica, por lo que no vemos el valor de un matrimonio basado solo en el dinero. Tal vez al darse cuenta de este hecho, se quedó en silencio.
Probablemente no se le ocurrió otra estrategia. Mi padre rompió el silencio y continuó: sé que dices que eres fan mío, pero no me gusta nadie que haga que mi preciosa hija se sienta triste. Por favor, no digas que eres fan más. Ella comenzó a llorar bajo la mirada severa de mi padre. No puedo seguir viviendo si me desagradas, Tony. En este punto, Dylan, que había estado en silencio hasta ahora, habló. No creas que puedes decir lo que quieras, Ashley. Si rompes nuestro compromiso, te arrepentirás. Una mujer común como tú no será buscada por nadie. Dylan se rió burlonamente. Oye, Dylan, para. Su madre trató de intervenir frente a mi padre, pero Dylan no estaba dispuesto a detenerse. Elegí a alguien sumiso como tú desde el principio porque quería una mujer como una esclava. Planeo divertirme con otras mujeres atractivas después de casarme. Qué frustrante. Divagó sobre cosas que nadie le pidió. Dylan no me amaba. Solo quería casarse con una mujer que le resultara conveniente. Mi amor por Dylan ya había desaparecido. Mientras estos pensamientos cruzaban por mi mente, Dylan continuó con sus divagaciones egocéntricas. Mi padre apretó los dientes, luciendo como si pudiera atacar a Dylan en cualquier momento. Esta era mi oportunidad de contraatacar. Papá, espera, dije, deteniendo a mi padre. Sonreí levemente mientras todavía usaba mis gafas de sol. ¿Qué pasa? Dylan parecía inquieto por mi sonrisa serena. ¿Todavía crees que estoy jugando? Mientras hablaba, me quité rápidamente las gafas de sol que llevaba, que pertenecían a mi padre. Dylan me miró a la cara en estado de shock. Su sorpresa era comprensible. Sin las gafas de sol, estaba completamente maquillada. Normalmente, solo uso base, pero en ese momento, también me había aplicado sombra de ojos, rímel y delineador. Este maquillaje lo hice justo después de que llegara mi padre y derramé algunas lágrimas. Era solo maquillaje de ojos, pero transformó drásticamente mi apariencia. ¿Esta eres la verdadera tú? La cara de Dylan se puso ligeramente roja. Debió haber estado encantado, mirando mi rostro, que ahora resaltaba con el maquillaje. Sí, exactamente. Solía restar importancia a mi apariencia porque no quería destacar, pero ya no quiero esconderme. Hasta ahora, inconscientemente había destacado por la influencia de mi padre. Por eso me había comportado con modestia intencional. Sin embargo, esto resultó en que Dylan y su madre nos criticaran a mí y a mi padre. Decidí que destacar un poco no era tan malo si eso significaba no degradar a mi padre. Eso fue lo que pensé. Dylan, con el rostro enrojecido, dijo: si hubiera sido así desde el principio, habría sido más amable contigo. Aún podemos reparar nuestra relación. Cancelemos la cancelación del compromiso ahora mismo, ya que estamos. Preséntame algunas actrices hermosas a través de tu padre. ¿Por qué debería cancelar la cancelación del compromiso ahora? Además, pidió audazmente que le presentaran a las actrices. Le dije firmemente a Dylan: el compromiso ya es un trato cerrado. Ya no te necesito en mi vida. Por cierto, ya cancelé la reserva del lugar de la boda. ¿Qué? Dylan estaba aturdido y sin palabras, pero yo no había terminado todavía. Presioné a Dylan aún más. Por supuesto, tú deberías ser quien pague los gastos de cancelación del lugar de la boda. Es justo, ya que tú eres la razón de la ruptura del compromiso. Su madre gritó confundida: espera un minuto. ¿Es demasiado para que él asuma todo el costo? Dylan, que parecía sorprendido, no pudo discutir. En ese momento, mi padre intervino: ¿no debería ser el padre de Dylan quien pague? Él tiene autos de lujo, así que debería ser fácil para él. Mi padre sugirió alegremente, con una risa. Aquí, usé mi última carta. Si no está satisfecho, podemos considerar ir a la corte. Sin embargo, mi padre es un actor famoso y la noticia podría provocar reacciones de sus apasionados fanáticos. Mi padre tiene muchos fanáticos fervientes. Una vez, un crítico que habló mal de él enfrentó severas consecuencias. Llamadas telefónicas amenazantes y cartas que contenían cuchillas fueron solo algunos de los impactos significativos. El incidente fue ampliamente reportado en ese momento. Al recordarlo, la cara de su madre palideció y siguió persuadiendo desesperadamente a Dylan. Deberías asumir todos los costes de la cancelación. ¿Te imaginas lo que podría pasar si no?
Al ver la expresión de su madre, Dylan pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. Finalmente, Dylan se desplomó de rodillas, lleno de desesperación. Dylan ya no era necesario en mi vida. Vamos a casa, papá. Me fui de la escena con mi padre mientras miraba de reojo a Dylan y a su madre, que estaban desplomados. Como resultado, mi compromiso con Dylan se disolvió. Dylan terminó pagando todos los gastos de cancelación de la boda. Su padre es el presidente de una importante empresa, y mi padre una vez apareció en anuncios de esa empresa. A través de esta conexión, mi padre informó de la situación actual al padre de Dylan. Sin saber lo que estaba sucediendo, estaba furioso. Luego cuestionó severamente a Dylan y a su esposa. Exigió enérgicamente que Dylan asumiera el costo total de los gastos de cancelación de la boda. Como resultado, Dylan tuvo que pagar una gran cantidad. Esto también afectó a su madre. Debido a sus gastos excesivos y su trato hacia nosotros, el padre de Dylan declaró el divorcio. Ella había estado gastando mucho en sus actividades de fan para mi padre. Los fondos salían del bolsillo de su marido, que también había perdido su amor por ella. Además, mi padre expuso una apasionada carta de amor que ella le había enviado. Quiero divorciarme y estar contigo, Tony. Mi marido actual es solo una fuente de dinero. Esas palabras estaban escritas en la carta de amor dirigida a mi padre, lo que desencadenó la indignación del padre de Dylan. Aunque ella mostró resistencia, el divorcio se concretó a través de un abogado. Escuché rumores de que estaba llorando y diciendo, esto no es lo que esperaba. También la expulsaron del club de fans de mi padre. A menudo había sido una molestia antes, y la expulsión parecía justificada. Después de perderlo todo, es poco probable que vuelva a ser feliz. Siento que esto es el resultado de su propia creación. Medio año después, Dylan fue arrestado debido a su obsesión conmigo. No podía olvidar la visión de mí sin mis gafas de sol y comenzó a aparecer persistentemente. Incluso después de renunciar, siguió esperando afuera de mi casa y trató de comunicarse conmigo persistentemente. Por favor, vuelve a comprometerte conmigo. No puedo vivir sin ti, me suplicó entre lágrimas por teléfono. Aunque solo vio brevemente mi aspecto real, le sorprendió la diferencia entre mi aspecto antes y después del maquillaje. Pero no necesito un hombre tan superficial. Me negué cortésmente y corté todo contacto posterior. Sin embargo, el comportamiento de Dylan se intensificó y consulté a la policía. Me sentí realmente amenazada, así que después de mucha angustia, finalmente decidí presentar una denuncia ante la policía. Mi padre estuvo de acuerdo con esta decisión. Finalmente, ocurrió un incidente en el que Dylan entró a la fuerza en nuestra casa y fue arrestado. Como resultado de la detención, me enteré de que Dylan perdió su trabajo. Ahora lo único que le queda son sus importantes deudas. Es probable que su futuro sea complicado, probablemente por su hábito de menospreciar a los demás. Esto es verdaderamente justicia poética. Después, acepté un trabajo como representante de mi padre. A diferencia de mi anterior puesto de oficina, me enfrento a muchos desafíos. Gestiono el horario de mi padre, me encargo de los saludos y las respuestas en los sitios y, a veces, negocio los salarios. Antes viajaba entre la oficina y mi casa y pasaba la mayor parte del tiempo frente a una computadora. Pero ahora, mi trabajo consiste principalmente en interactuar con personas. Estos días son completamente diferentes a mis experiencias pasadas, pero los encuentro muy agradables. El trabajo de representante es glamoroso, pero eso no es todo. Mi función principal es apoyar a mi padre para que pueda centrarse en su actuación. El horario de trabajo es irregular, lo que requiere flexibilidad. Sobre todo, la mejor parte de este trabajo es poder apoyar a mi padre de cerca. Para disipar las preocupaciones anteriores, quiero devolver algo a cambio. Este nuevo trabajo recién comienza y me esperan muchos desafíos. Sin embargo, sigo trabajando positivamente, pasando mis días al lado de mi padre.